Amantísimo Señor y Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias en esta noche, Señor, oh Dios, y te pedimos que tu palabra, Señor, tal y como lo declara la Escritura, Señor, o ella misma, Señor, de que no regresa atrás vacía, sino que ella cumple el propósito para el cual está siendo traída. Señor, en esta noche te pedimos que sea tu Espíritu Santo revelándonos tu palabra, iluminándonos, Señor, oh Dios, Padre amado, para que tu palabra se haga viva y eficaz y más cortante que doble filo como es ella, Señor, que va a penetrar, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser, discerniendo, Señor, oh Dios, los pensamientos, Señor. Oh, Señor, oh Dios, separando lo que es la verdad de la mentira, Señor, la luz de las tinieblas, Señor. Oh, en el nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias en esta noche, Padre. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, como le decía, a estas 9 manifestaciones o dones espirituales, así Pablo le ha llamado de esta manera, que en griego, la palabra griego para ello es harismata, que se refiere a un don especial dado libremente, dijimos, por el Espíritu Santo. Ahora bien, algunos teólogos dicen de que ya los dones ya no existen, que eso era en la época primitiva, que eso era antes y todo aquello. Algo que es de sumo interés para nosotros como congregación, como hijos de Dios, es saber que todo lo que Dios puso a nuestra disposición está disponible, sobre todo los dones. ¿Qué dice Romanos 11:29? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, si son irrevocables, quiere decir que nadie lo puede quitar. Entonces, eso nos deja ver de que los dones no han sido revocados. Los dones todavía están vivos y activos. Ahora, vamos a ver nosotros por qué algunos dicen esto, ¿verdad? De que ya eso no existe, que ya los dones no existen porque no son para hoy. Todavía el Señor sigue sanando, todavía el Señor sigue liberando, todavía el Señor sigue impartiendo discernimiento de espíritu, sabiduría, ciencia, todo lo que mencionamos aquí, las 9 manifestaciones están activas. Ahora bien, dice que todos los dones que se encuentran listados en la palabra de Dios están disponibles para los que creen en Dios. Si usted y yo creemos en Dios, entonces están disponibles para nosotros, porque el dueño de los dones es Él. Amén. Y a través de su Santo Espíritu Él los reparte a quien Él quiera, como Él quiera, pero todavía están vigentes. Esa es la palabra. Dice, entonces, están disponibles para los que creen en Dios y lo siguen por medio de la fe. Levante su mano al cielo y diga: yo creo en Dios y yo tengo fe en su palabra. Y su palabra es la que me dice a mí de que los dones son irrevocables. Por lo tanto, el hecho de que no veamos las manifestaciones de los dones en nuestros medios no significa que hayan cesado. Algunos hermanos, por no decir muchos, a veces presentan poco interés o ninguno por los dones espirituales, y aún si lo vieran literalmente no lo creerían. Entonces por ahí vamos entrando, de que no es que los dones han cesado, es que hay cierta indiferencia, hay cierta apatía, hay cierta desconfianza. Y le voy a decir algo, tal vez haya personas que tengan, entre comillas, cierta razón, porque hay personas que le dan mal uso a los dones. ¿Me entienden? Se quedaron así como que le dan mal uso. Al darle un mal uso, entonces eso crea desconfianza en la persona, crea escepticismo, ¿verdad? Que la persona como que no está muy segura de que eso es cierto. Sobre todo el don de profecía. El don de profecía ha sido muy mal usado, y ha sido más que muy mal usado, así se ha usado para abusar a muchos. Entonces hay personas que ya se ponen un poco escépticas y dicen: no, ¿saben qué? Yo no quiero nada con eso de dones, ni con eso, no. Y prefieren mejor ignorarlos.
pero eso no significa que los dones no están vigentes, no han cesado. Así es que como las personas presentan un poco así de, o sea, no presentan mucho interés por los dones espirituales y como le digo, todavía lo ven y no lo reciben, dicen, esa como que está muy emocionada. Tal vez se emocionó mucho, tal vez él se emocionó mucho. Pero seguimos recalcando nuevamente que los dones no han sido revocados por Dios, sino que han sido y están siendo rechazados primero por los no creyentes. En primer lugar por los no creyentes y por cristianos indiferentes. Cristianos indiferentes. Entonces, vamos a ver aquí lo que Dios nos prometió en 1 Corintios 1, del 7 al 8. 1 Corintios 1, 7 al 8. ¿Me ayudan allá atrás, por favor? 1 Corintios 1, 7 al 8. Ajá. Dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Bien importante aquí la palabra confirmar, el cual también os confirmará. Es decir, no es sinónimo de estabilizar y establecer. Eso nos quiere decir a nosotros que Dios quiere que estemos estabilizados espiritualmente hasta el final. ¿Sabe por qué? Porque recuerden que hay una porción bíblica, no le traje la cita, pero es una porción bien conocida cuando se acercan unos siervos al Señor y le dicen, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre, estamos mirando los dones, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no le conozco. O sea, hay un interés de parte de Dios, de acuerdo a esta escritura bíblica, de que nos mantengamos estabilizados, que estemos nosotros espiritualmente estables hasta el final. ¿Qué significa estar estable hasta el final? Que cuando el Señor venga y nosotros tengamos que rendirle cuentas a Él, lo que nosotros estemos haciendo, todavía lo estemos haciendo en Él, por Él y para Él. No haciéndolo en nosotros para nuestra propia gloria. Recuerden lo que hablábamos de don o unción, ¿verdad? O sea, que el don que nosotros estamos llevando a cabo vaya respaldado por la unción de Dios. Eso es lo que verdaderamente va a contar en el día final. Porque esa gente sanó enfermo, esa gente echó fuera demonios, esa gente hizo cosas, o sea, puso a funcionar el don, para que usted vea que el don sí puede funcionar sin la unción. ¿Se acuerda cuando dimos eso hace unos miércoles atrás? Que el don funciona sin la unción. Pero cuando el don funciona sin la unción, tú atraes a las personas a ti. Cuando funciona el don bajo la unción de Dios, tú llevas la persona hacia Él. Porque ¿qué dirá la gente? ¡Wow! ¿Cómo Dios le usa? Sabiendo que nosotros solamente somos el recipiente. Nosotros no somos más que la vasija que Dios ha preparado para que los dones de Él sean manifestados y su cuerpo sea edificado. Porque de eso se trata. Para eso son los dones. No es para nosotros llenarnos la boca de decir cuánto don podemos tener, sino para que verdaderamente hagamos y cumplamos el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Ahora bien, vamos a ver algunas razones para que no haya supuestamente dones, ¿verdad? Vamos a ver algunas posibles razones. O para que exista una escasez o sequía de lluvia espiritual y manifestaciones espirituales en muchas iglesias en el día de hoy. Recuerde que para que un don pueda operar, que le acabo de decir ahora mismo, que nosotros somos el vaso, somos la vasija, somos el instrumento. Amén. Entonces, podemos decir que la primera razón por la que se pueden decir que no hay dones, que hay gente que dice, no, ya no existen los dones, ya cesaron,
o que haya una escasez o sequía de lluvia espiritual y manifestaciones espirituales en muchas iglesias, lo primero es que los vasos o vasijas se han descuidado. Por eso, hermano, es tan importante que nosotros cuidemos lo que Dios ha depositado en nosotros. Y cuidando lo que Dios ha depositado en nosotros, siempre por eso les dejo saber y les recalco y le martillo: el carácter suyo y mío tiene que ser velado, tiene que ser cuidado. El carácter suyo y mío tiene que ser vigilado, porque el don, el carisma, la habilidad que tú y yo tengamos nos puede llevar a un nivel donde el carácter no nos va a poder mantener. ¿Entienden eso? Tú y yo podemos llegar a un nivel, ser bien dotados de tener varios dones y que de verdad, bueno, nosotros podamos mover montaña con el don de fe, que nosotros podamos hacer cosas maravillosas. Pero si el carácter a nosotros no nos mantiene ahí, todo eso queda en la nada. ¿Por qué? Porque Dios no puede trabajar con una persona. Usted dice que Dios no puede, ¿qué? Espérese. Dios no puede trabajar con una persona terca, empecinada, una persona cerrada. ¿Sabe por qué? Porque Dios no va a quebrantar tu voluntad y mi voluntad. Dios nos creó con libre albedrío. Y si usted es una persona cerrada y usted se cierra, miren, ni Dios lo va a abrir. ¿Cómo que Dios no me va a abrir si él usted no dijo ahorita que Él era todopoderoso? Sí, Él es Dios todopoderoso, pero cuando tú y yo le damos el permiso para que el poder de Él se manifieste en nosotros, para que Él haga en nosotros lo que Él ha determinado hacer. Pero si tú y yo no le damos el permiso a Dios, Él no va a violentar nuestra voluntad, porque eso iría en contra de lo que es Dios. ¿De quién es Dios? Dios es fiel aún con el mismo enemigo. Hay gente que dice, ¿y por qué Dios no acaba con el diablo ya? El mundo espiritual es regido por legalidades y Dios es fiel a sus leyes y a sus decretos. Dios no va a violentar ni va a traspasar lo que ya Él mismo estableció. Por eso, no es porque Él no puede, porque nada es imposible para Él, pero Él, por legalidad, por justicia, hay cosas que Él no la va a hacer. Y venir y traspasarte a ti, a tu carácter, a menos que tú le cedas tu voluntad y le digas: Señor, cámbiame este carácter. Señor, reconozco que mi carácter no me ayuda. Señor, yo te necesito. Yo necesito que mi carácter sea el carácter de Cristo. Ay. Lo que no se parezca a Cristo, córtalo de mi vida. Amén. Amén. Esa es una oración que nosotros debemos de hacer en todo tiempo, porque es importante. Ajá. Tengo una pregunta. ¿Sí? Entonces, en el caso, hipotéticamente, que sea una madre que esté orando por un hijo que esté en rebeldía o esté fuera de los caminos de Dios, y que dicen que la oración de las madres o de cualquier persona que tenga de verdad la unción de Cristo y ore por ti puede interceder. ¿Qué pasaría si esa persona está cerrada? ¿Cómo a veces Dios intercede? ¿Cómo funciona la oración ahí? Ajá, que Él cede. Dios toca su corazón y Él cede su voluntad a lo que Dios quiere. Por eso nosotros, cuando usted ve a una persona en rebeldía, no la enfrente, ore por ella. No se meta a enfrentar a una persona en rebeldía, porque ese es el espíritu que opera en Satanás. Y ese espíritu se quiere llevar a esa persona y al que se le ponga por el medio, como dice. Entonces, por eso es la oración. Entonces, eso sería por misericordia ya, y Él toma la decisión y sí puede interceder y pues... Eso lo rompe la oración. La oración de la madre quebranta, rompe esa situación para que su hijo reconozca que necesita un cambio. Pero la oración es la llave. Por eso es que cuánta gente usted no ha orado, que ha sido gente rebelde, gente que no quería nada con Dios, y te dice: yo no quiero nada que ver con Dios. Sin embargo, uno comienza a orar, ¿y qué le dice uno a los padres o a los cónyuges? Le dice: no importa lo que tú escuches, no importa lo que tú veas, tú sigues orando.
Yo le llamo la olla de presión. Yo le digo, mételo en la olla de presión. Y ahí, no, por más duro que esté, no te preocupes que le va a llegar su tiempo de que se va a suavizar. ¿Sí? Cuando tú pones una olla de presión, no importa qué dura esté la carne, va a llegar un tiempo que esa carne se va a suavizar. Así mismo, aquel que anda en rebeldía, aquel que está, tú sabes, como dicen, encerrado en lo suyo, la oración, ahí en la olla de presión, nosotros seguimos en la olla de presión ahí trabajándolo, lo metemos ahí y el Espíritu Santo está trabajando con esa persona y llega el día que esa persona se rinde su voluntad a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque hay alguien que está orando. Por eso es tan importante la oración. La oración, no podemos dejar de orar los unos por los otros. No importa cómo usted le ve el carácter. Yo sé que esta que está aquí parada y muchos de los que están ahí sentados, no se crean que podemos decir de que Dios está obrando en nuestro carácter. Él no ha terminado. Yo no sé con usted, pero conmigo no ha terminado. Para nada. Y yo le he dado trabajo a Dios. Sí, porque uno pasa ya varios años siendo de una manera y uno quiere continuar siendo de la misma. O sea, la carne quiere continuar así. Pero cuando nosotros nos damos a Dios en espíritu y en verdad, el espíritu anhela lo de Dios. Amén. La carne querrá seguir, pero el Espíritu Santo anhela lo de Dios. Y como somos seres imperfectos, como somos seres que todavía estamos, como dicen, santos en construcción, nos están construyendo, entonces sí, Dios tiene que, como uno trabaja más fuerte que con otro, pero a la final, el que trabaja es Él en nosotros, a través de su Santo Espíritu. Entonces, es bien importante el carácter del creyente, muy importante. Nosotros no podemos ignorar, ni decir, ay, que yo nací así. Yo nací así, así me quedo. No, tú no naciste así. Tú no naciste así. Busca dentro de ti. Pídele al Señor que te revele, que te enseñe qué es lo que hay en ti. ¿Será algún rechazo? ¿Será algún abandono? ¿Será alguna herida desde muy niño tal vez o de adulto? Algo hay ahí adentro que te hace reaccionar de esa manera y que tú no puedes controlar y que tú dices, mira, yo no cambio, a mí ya me dejaron por incorregible. Mira que yo he tratado y yo no puedo cambiar. Claro, porque lo he tratado en tu fuerza, pero si tú dejas que sea Dios el que haga la obra en ti, tú vas a ver cómo el cambio va a llegar. Amén. Pero sí, Dios no puede quebrantar la voluntad del ser humano. Él nos dio libre albedrío. Él dijo, delante de ti he puesto la vida y la muerte. Yo quiero que tú escojas vida, pero a la final, se lo estoy parafraseando, tú vas a escoger lo que tú quieras, porque yo no te puedo obligar. Yo te digo cuál es mi deseo, yo te digo cuál es mi voluntad. Entonces, el deseo de Dios, la voluntad de Dios, ¿dónde está? En su palabra. En su palabra. Entonces, cuando los vasos o las vasijas no están listos, entonces eso puede ser la primera razón o posible razón para que no hayan dones activados, para que no se manifieste lo de Dios en una congregación. Fíjense en 1 Timoteo lo que el apóstol Pablo le escribió a su hijo Timoteo, su hijo espiritual. 1 Timoteo 4:14. 1 Timoteo 4:14. No descuide, léamelo a alguien ahí, por favor. No descuides el don que hay. Que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ok, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Es decir, si el apóstol Pablo le está diciendo a su hijo espiritual Timoteo, que si usted sabe la historia de Timoteo, el background que trae Timoteo, le está hablando a un joven de Dios. Y dice, los dones pueden ser descuidados. Porque si él le dice que no lo descuide es porque pueden ser descuidados. En griego la palabra descuidar significa ser negligente.
tomarlo a la ligera o no tenerlo en consideración. Muchas veces nosotros tomamos lo de Dios a la ligera, muy livianamente, no le damos la importancia que tiene. Tenemos entonces la tendencia de descuidar lo que no es importante para nosotros, ¿verdad? Cuando usted descuida algo es porque usted no lo considera importante. ¿Cuántos aquí tienen un empleo? ¿Cuántos consideran que su empleo es importante? Ajá. ¿Usted lo descuida? Entonces, lo que usted descuida es porque usted considera que no es importante, pero sí pasa con los dones, que la persona lo descuida. Dice, así como un músculo del cuerpo, al que no se usa nunca, si se le descuida con el tiempo deja de hacer aquello para lo cual fue creado. Del mismo modo, los dones espirituales pueden descuidarse y así desactivarse. Los músculos del cuerpo. Si usted tiene alguna pregunta, pregúntela aquí a mi amado Braulio. ¿Qué tiempo tiene que no usaba esos músculos? Y todavía está en proceso. O sea, cuando usted no usa los dones que Dios le ha dado, usted lo está descuidando. Y cuando usted lo descuida por cierto tiempo, ya no va a poder hacer ese don, lo que se suponía que hiciera en su vida y a través de su vida. Y no solamente eso, llega un momento, fíjese, que usted lo descuida tanto que se desactiva. Y corremos entonces el peligro de que si pasa demasiado tiempo, ya lo echamos de menos, como que hasta lo evitamos, porque ya no es parte nuestra. Ya eso no es parte nuestra. Eso es muy importante que nosotros reconozcamos que los dones vienen de parte de Dios, tienen su propósito. Debemos de funcionar en ellos bajo la unción del Espíritu Santo de Dios, no de nuestras fuerzas, y para que ellos cumplan el propósito para el cual Dios los ha impartido. Mira lo que dice 2 de Timoteo 1 del 6 al 7. Nos vamos a quedar hoy en el segundo, pero vamos a ver qué dice en la segunda razón. Estamos todavía en la primera. Vimos, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Esto es Pablo hablándole a Timoteo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si las personas descuidan los dones espirituales, es lo que le estaba diciendo Pablo ahí, y permiten que las llamas del fervor, la pasión y el deseo, el anhelo, ¿verdad?, mueran en nosotros, entonces habrá escasez en la operación de los dones. Si nosotros permitimos que esa llama se apague, entonces sí va a haber escasez. Porque Dios necesita, recuerden, vasos, vasijas, personas por medio de la cual obrar. Un don no va a obrar por sí solo. Un don te necesita, Dios necesita de nosotros. A veces yo le digo a la persona, le digo, mira, Dios está esperando por ti. Y me mira así como ¿cómo que está esperando por mí? Dios te necesita. Hay quien dice, no, Dios no te necesita a ti. ¿Sabe? Dios nos necesita a nosotros, sí. Dios nos necesita. Porque para eso nos dejó aquí en esta tierra. Si Dios no hubiera tenido necesidad de nosotros para llevar a cabo su obra aquí en la tierra, no hubiera llevado con Él el día que nos salvamos. Así que si Dios nos dejó aquí en esta tierra, es porque Él necesita que nosotros hagamos un trabajo. Ahora bien, yo tengo que entender esto. Dios me necesita para cumplir su propósito aquí en esta tierra. Ahora, ¿estoy yo dispuesto a ser usado por Dios? ¿Estoy yo dispuesta a que Dios verdaderamente pues cumpla con lo que ha establecido para mi vida? Esa es otra cosa, porque tenemos que estar dispuestos y disponibles para que Dios haga su obra en cada uno de nosotros. Amén. Dios tiene dones, talentos, habilidades que quiere impartir o que ya ha impartido en nosotros.
Sin embargo, nosotros lo hemos descuidado. Y vamos a ver más adelante, la semana que viene, cómo nosotros podemos descuidar un don que Dios te ha dado. Por eso es tan importante que nuestros oídos espirituales estén alineados a la voz del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando tu oído espiritual está alineado a la voz del Espíritu Santo de Dios, tú vas a identificar cuándo es que el Espíritu Santo te está hablando. Cuándo te está diciendo algo que hacer. Y nunca el Espíritu Santo de Dios te va a decir que haga algo que vaya contrario a la palabra. Como también tú tienes que saber, porque hay 3 voces que nosotros podemos escuchar. Está la voz de Satanás, el enemigo que puede venir a querernos hablar, ¿verdad? Esa es una. Está la voz de nuestras emociones, que yo pensaba que era él, que pensaba que era ella. Y está la voz del Espíritu Santo de Dios. Fíjese una cosa, Satanás nunca te va a mandar, te va a hablar para que tú veas, mira, vete, ora por esa persona que tiene una necesidad. ¿Usted cree que el diablo va a creer que tú vayas a orar por nadie? No. ¿Se cree usted que el Espíritu Santo le va a hablar a usted y le va a decir, mira, vete, agarra eso que está allí, porque a la final nadie te está mirando? Y eso, mira, ¿sabes qué? Aquí lo botan. Aquí lo botan, y si tú no te lo llevas, alguien se lo va a tener que llevar, porque eso lo botan aquí. Pero nadie te está mirando. Sí te está mirando, ¿Usted se cree que el Espíritu Santo va a decirle eso? No, no. Entonces tenemos que nosotros tener afinado y alineado nuestros oídos espirituales a la voz del Espíritu Santo de Dios, para que verdaderamente nosotros podamos ser dirigidos por Él y poder que cuando Él te diga, por ejemplo, el día que iba a salir a evangelizar, que dice Milton que el Espíritu Santo le dijo, llévate una silla, parece una locura, pero se llevó su silla, y el propósito por el cual Dios le dijo que se llevara la silla, Dios lo cumplió. Entonces nosotros tenemos que estar así de atentos, así en alerta a lo que Dios quiere hacer en nosotros y por medio de nosotros. Amén. Y de eso se trata el activar los dones. Cada día en sus oraciones, pídele al Señor, Señor, activa tus dones en mi vida. Los dones que tú has depositado en mí, los dones que ya tú preparaste para mí, actívalos. Si usted sabe que usted está operando en los dones que Dios le ha dado, pídale al Señor que le active sus dones. Y pídale los dones. Y eso lo vamos a ver después la semana que viene, cuando Pablo dice de que pidamos los mejores dones. ¿Cuáles son los mejores dones? A ver, alguien que sea valiente, dígame, ¿cuál usted cree que es el mejor don? La fe. La fe, aleluya. Alguien más que me diga. Yo pienso que depende de la situación. Hablar en lenguas e interpretar la El mejor don es aquel que se necesita en ese momento. Servir. Porque puede ser la fe, olvídate, un don que, por favor, el hablar en lenguas y la interpretación. Yo solamente una vez Dios me usó interpretándole a alguien. Hermano, eso es una sensación, yo le pido al Señor que active ese don en mi vida, porque eso fue algo sobrenatural. Cuando esa hermana, estábamos en el altar así postradas orando, y después, así yo recuerdo que estábamos en una reunión de una junta directiva de mujeres, y ella empezó, y yo sentía en mi espíritu que ella estaba trayendo un mensaje, y ella empezó ahí, y después, pero así palabra por palabra, el Espíritu Santo me dio la interpretación. Nunca jamás en la vida lo he entendido, pero qué cosa tan impresionante, qué cosa tan maravillosa esa. Porque era un mensaje para el grupo que ella estaba trayendo. Muchas veces nosotros estamos orando y intercedemos en lengua, pero era un mensaje de parte de Dios para el grupo. Y palabra por palabra, ¡ay, mi Señor!
Actívame eso otra Qué vez. lindo, eso es una expresión. Actívalo, Señor. Pastora, yo el otro día le iba a hacer una pregunta sobre hablar en lengua y precisamente ahora viene a cotación ese tema. Si eso es un don, no es algo, porque hay personas que a veces cuando están predicando te dicen, habla en lenguas, eso no es que tú quieres hablar, sino eso es algo que va a fluir en el momento en que Dios decida darte esa unción o ese don para usarlo ya en diferentes ocasiones. Lo que pasa es que está el don de lenguas y está el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Pero eso viene solo, en el momento como de la unción, no es que yo diga yo quiero hablar en lengua. Si la persona ha sido bautizada en el Espíritu, con evidencia de hablar en lenguas, puede hablar en lenguas en cualquier momento. Amén. ¿Oh, sí? Sí. No, no sabía. Eso Una quería- cosa es el don eso y quería- otra cosa es el bautismo. O sea, si está bautizada, ya tiene la unción de que en cualquier momento... El puede hablar. bautismo o la llenura del Espíritu Santo de Dios con evidencia de hablar en lenguas, tú puedes en cualquier momento, dirigido por el Espíritu de Dios, puedes comenzar a hablar en lenguas, interceder, traer mensajes en lenguas, ya. Pero el don de lengua ya es parte, o sea, ya está entre los dones que da el Espíritu Santo de Dios. Ya eso es repartido aquí y por lo regular hay una diferencia que, bueno, a lo mejor la semana que viene puedo traerle un poquito de eso. Para que, ya. Pero no es cualquier Yo no sabía trabalengua eso. también que va a venir a no. Que hay unos que los Porque toman. quien inspira las lenguas es el Espíritu Santo de Porque Dios. tiene que saber lo que dice, amén. Exacto, No. por eso digo... Si tú no, sabes lo que algo- dice, entonces no estás hablando en lenguas. Ah, no sabe lo que dice. No, cuando tú hablas en lengua, tú no sabes lo que estás diciendo. Tú le estás hablando a Dios directamente. Ni el diablo sabe, ni tú tampoco. Entonces, ¿cómo usted lo interpretó? O sea, en ese momento, ¿cómo usted interpretó? Por el Espíritu Santo, porque hay un don de interpretar lengua. Tal vez ese don no está en mí, pero Dios me usó en ese momento para eso. Ok. Ya. Pastora, pero lo que estábamos Pero en la oración, Biblia clarito lo y dice. él estaba orando en lengua. Ajá, Y yo estaba orando y yo lo estaba escuchando a él orando en lengua. ajá, ajá. Sí. Sí, cuando una persona, sabe que nosotros tuvimos un caso bien especial. Teníamos una hermana bautista de una iglesia bautista donde ellos no creían en hablar en lengua, ni en la llenura del Espíritu Santo, ni nada de eso. Y ella había tenido una situación con una pareja, con su pareja, entonces vino a la iglesia de nosotros, yo no sé quién lo recomendó, eso era cuando estábamos en otra iglesia, no sé quién fue que la recomendó a ella. Entonces nosotros teníamos un retiro de mujeres y fue mi primer retiro o encuentro donde me tocó, era el primero que hacíamos, ministrando nosotros, las mujeres de la iglesia, y a mí me tocaba enseñar sobre el Espíritu Santo. Y yo recuerdo que ella me decía a mí, yo no creo en eso de que la gente se cae, yo no creo en eso, que no sé qué, para que usted vea cuando Dios a veces, aunque haya incredulidad, pero cuando Dios quiere hacer algo en alguien, dice que Él hace lo que Él quiera, con quien Él quiere y como Él quiera. Y ella decía eso, que no creía en eso, que de la gente que se caía, que era que lo tumbaba y que a ella nadie le iba a tumbar. Y que ella no creía en eso de hablar en lenguas. Esa noche que estábamos en ese retiro, al otro día era que tocaba la enseñanza sobre el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Esa mujer, la noche entera, no paraba de hablar en lenguas. Y la compañera de ella, bueno, la compañera de ella era nuera de Martita. La cubana esta, ay Dios, mamá de la niña de Carlos. Anabel era la compañera de cuarto de ella. Y cuando Anabel al otro día, ella, una cubana de todas, me dice, pero esta mujer no paraba de hablar en lengua la noche entera. Y esto que diga que me bautista y que no creí. O sea, que habla así, Anabel. Y yo le digo, ¿cómo? Óigame, esa muchacha, el Espíritu Santo la bautizó en su habitación. ¿Ok? Y no solo eso, que al siguiente servicio que tuvimos en la iglesia, sin nadie ponerle la mano, eso cayó como una guanábana, ¡pum! Sin nadie tocarle. O sea, Dios hace con la gente como quiere y cuando quiere. Pastora, ¿Verdad? por ejemplo, en el caso de Saúl cuando perseguía a David, dice la Biblia que él está en un círculo, un ambiente de profetas y él estaba maldiciendo que de un momento a otro empezó a profetizar.
Sí. En la primera carta a los Corintios 14:12 dice Pablo que debemos anhelar los dones. Amén. Y es porque el pueblo es duro, por ello Dios termina usando de nuevo burros y ramas y piedras y no usa. Sí. Porque uno se- Lo que pasa es que hay una diferencia y por eso yo cuando dejé la tarea yo dije, yo me voy a dar cuenta quién lo mira y quién no, porque me van a hacer preguntas. Porque el don de profecía, o sea, cuando se habla de la profecía se ve que en los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero son diferentes los tres. Entonces, cuando hay un ambiente profético, cualquiera puede profetizar. No tiene el oficio de profeta, pero cualquiera puede profetizar. Porque hay un ambiente profético. ¿Ven? Y cuando está la unción profética, cualquiera Dios lo puede usar para traer una profecía, para profetizar. Pero eso no significa que usted tiene el oficio del profeta ni el don de profecía. Son tres cosas diferentes. ¿Ok? Dime, mi amor. Esto que gente que está hablando, que hay que dando que deja eso lo predica. Dice que es verdad que no todos tienen el don de profeta. Yo soy lo que gente, yo estoy no que gente, nada que deja que diga. Porque unos tienen el oficio. Unos tienen el oficio. Cuando la persona tiene el oficio del profeta es una cosa. Cuando puede fluir en la unción profética es otra. Porque, como le digo, eso está abierto para todos. Y es que el profeta también se mide no solo por lo que habla, sino por los actos. O sea, el hecho de cómo camina, el hecho de levantar las manos. Carácter. Estamos hablando de carácter. Estamos hablando de una vida que verdaderamente refleje lo de Dios. O sea, no me digas cuántos dones tú tienes ni cuántos títulos tú tienes. Muéstrame tu vida. Amén. Muéstrame tu vida. Amén. Y eso va a hablar más alto que cualquier don que tú puedas tener. Amén. Ok, so, está bien interesante esto. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque yo creo que estamos a punto de los, como dicen, estamos en los últimos tiempos. Yo creo que antes de la venida de Jesucristo se acerca un gran avivamiento y yo creo que nosotros debemos de estar anhelando porque multitudes van a correr a buscar lo que nosotros tenemos. Entonces vendrán los enfermos, ellos sanarán. Señor, activa el don de milagros, Señor. De maravillas, de sanidades, de prodigios, de señales. Pedirle al Señor que active esos dones en nosotros. Yo creo que eso debe ser en la oración de la iglesia. ¿Sabe por qué? No, como le digo, no es para usted acumular puntos para usted, porque los dones no son beneficiosos para usted. Usted nada más que es el vaso, yo soy el vaso. Es para verdaderamente edificar al cuerpo de Cristo. Es para hacer avanzar el reino de Dios en esta tierra. Porque sabe una cosa, que muchos vienen detrás de los panes y los peces. No vienen a buscar, como dicen, el rostro de Dios, sino la mano. Aún el mismo Jesús decía, ¿sabe por qué vienen a mí? Porque le di de comer. Pero no importa, si esa es la manera de que van a llegar, ok, que Dios use nuestras manos para que cuando, así como dice que los apóstoles imponían manos y la mano de Dios era extendida a través de los apóstoles y señales, maravillas, prodigios, sanidades ocurrían, que así mismo Dios obra a través de nuestras manos. Eso debe ser nuestro anhelo, para que Dios sea glorificado, para que Dios sea exaltado. Amén.